Se mide el tiempo de vaciado del agua de un tanque a través de una llave conectada al fondo del mismo. La siguiente tabla muestra los resultados de este experimento tomado para 3 llaves de diferente diámetro y para el tanque llenado hasta determinada altura. Nos dan esta tablita de acá. Luego nos dicen, con base en los datos registrados en la tabla sobre la dependencia del tiempo de vaciado y tomando en cuenta el diámetro de la llave y la altura del agua, se puede afirmar que nos dan estas 4 opciones de respuesta. Vamos a pensarlo un momentico y ya volvemos. Bien, nos están pidiendo qué afirmación es correcta sobre la dependencia del tiempo de vaciado de un tanque con respecto al diámetro de la llave y la altura del agua. Veamos que tenemos unos tanques de diferentes alturas, de 30 centímetros, de 20 centímetros y de 10 centímetros, ¿sí? A los cuales se les va a medir el tiempo de vaciado de acuerdo al diámetro de la llave que se ponga en el fondo. El diámetro puede ser de 1 centímetro, de 2 centímetros y de 3 centímetros, el diámetro de la llave. Veamos que tenemos, por ejemplo, un tanque de 30 centímetros de alto. Este sería el de 30 centímetros. Tenemos un tanque con un nivel inicial de luego 20 centímetros. Este sería el de 20 centímetros y uno de 10 centímetros. Aquí tenemos 3 alturas del tanque. Un tanque de 10 centímetros de altura. ¿Sí? Bien. Se le pone una llave en el fondo para que salga ese líquido y se vacíe el tanque. Pero el experimento se hace con diferentes diámetros de esta llave que está en el fondo. Los diámetros son de 1, de 2 y de 3 centímetros. Esperamos que el tanque, por ejemplo, se vacíe más rápidamente cuando el diámetro es de 1 centímetro o de 3 centímetros. Pues se va a vaciar más rápidamente cuando este agujerito acá en el fondo es mayor, el diámetro de esa llave es mayor, ¿cierto? Entonces vemos que para el tanque de 30 centímetros se vacía más rápidamente. Acá vemos 10 segundos se demora vaciándose cuando el diámetro es de 3 centímetros. En cambio, cuando el diámetro es de 1 centímetro, más pequeñito ese agujerito en el fondo, se demora 70 segundos. Lo mismo sucede con el tanque que mide 20 centímetros de alto inicialmente. Pues vemos que cuando el agujero, el diámetro de esa llave es de 3 centímetros, se demora 10 segundos vaciándose. En cambio, cuando el agujero es de 1 centímetro, o sea, el diámetro de esa llave, se demora más tiempo vaciándose, pues como esperamos, se demora 60 segundos. ¿Sí? Lo mismo sucede con el tanque de 10 centímetros de altura inicialmente, este de acá. Cuando tenemos en el de 10 centímetros el diámetro de la llave en el fondo de 3 centímetros, se demora 10 segundos vaciándose, menos tiempo que, por ejemplo, cuando el diámetro de ese agujerito es de 1 centímetro, donde se demora más tiempo, o sea, 50 segundos. Entonces vamos a ver cuál de estas afirmaciones es la correcta sobre la dependencia del tiempo de vaciado. Nos dicen en la A que el tiempo de vaciado disminuye más cuando el diámetro de la llave aumenta 1 centímetro que cuando se reduce la altura del nivel de agua 10 centímetros. Vamos a verificar esa afirmación, por ejemplo, con un tanque, el de 30 centímetros. Ubicamos acá el de 30 centímetros y vemos que si disminuye más cuando el diámetro aumenta 1 centímetro, o sea, pasa el diámetro de 1 centímetro a 2 centímetros. El tiempo cambió de 70 a 40, disminuyó 30 segundos cuando el diámetro disminuye 1 centímetro. Que cuando se reduce la altura del nivel de agua 10 centímetros. Pues vamos a ver, si se reduce la altura del nivel de agua, entonces vamos a pasar del tanque de 30 centímetros al tanque de 20 centímetros. Vamos a cambiar de altura, pero con el mismo diámetro. Entonces vamos a ver, pasa el tiempo de 70 segundos a 60 segundos. Observamos que cuando se disminuye el diámetro, perdón, la altura del nivel 10 centímetros, cuando se disminuye la altura del nivel 10 centímetros, entonces el tiempo va a caer de 70 a 60, o sea, 10 segundos. ¿Sí? Esta afirmación es correcta porque disminuye más el tiempo cuando el diámetro aumenta 1 centímetro. El tiempo verificamos que disminuye 30 segundos, que cuando se reduce la altura del nivel del agua 10 centímetros. Cuando se reduce la altura del nivel del agua, el tiempo baja 10 segundos. O sea, acá disminuye más. Podemos verificarlo con otro, digamos, otro conjunto de datos. Cuando el diámetro pasa de 2 centímetros a 3 centímetros,
el tiempo disminuye de 40 a 10, disminuye otros 30 segundos, ¿cierto? Y cuando se baja la altura 10 centímetros, por ejemplo, de 20 a 10, entonces tenemos que los tiempos bajan de 60 a 50, 10 segundos. En el tanque que tiene 1 centímetro de diámetro. En el que tiene 2 centímetros de diámetro baja de 35 a 30. Baja son 5 segundos apenas, ¿cierto? En todo caso está bajando más cuando se disminuye, perdón, cuando se aumenta el diámetro del orificio de acá en el fondo, que cuando cambiamos la altura inicial del tanque. ¿Sí? Por lo tanto, la opción correcta acá es la opción A.